rock, blues y jazz. Si necesitas asegurar tu bicicleta, moto, auto o vivienda, llámanos. Trabajamos con las mejores compañías del mercado. Grupo Ferrareso Seguros. Más de 30 años en el mercado asegurador. Estamos en la ciudad de La Plata, Avenida 13, número 723, piso 14. Teléfonos 221-427-5752 y WhatsApp 11 4194 4328. Grupo Ferrareso Seguros, tu compañía. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y del presente, ¿qué te importa la gente si es que siempre van a hablar? La mejor radio del mundo te necesita. Lo que puedas aportar será bienvenido y en la parte superior de la página están las instrucciones. Acompañen a nuestros programas. Como todos los lunes a las 21 horas comienza el programa de Esteban. Los martes a las 22, Querido Diario, con Marcelo Marengo. Los viernes a las 22, Planeta Infierno, con Alejandro Carpo. Y los domingos a las 20, el mejor programa del mundo, con el señor Vivachi desde hace ya más de 15 años. Programas para todos los gustos, por la mejor radio de la humanidad, el señor Vivachi. La política es confusa, todos creen tener razón. Un lado dice sí y el otro dice no. El dólar se va al cielo, es culpa de Perón. Un lado dice sí y el otro dice no. Si esto sigue así, habrá otra revolución. Un lado dice sí y el otro dice no. El sistema democrático le sirve a la nación. El gobierno dice sí, pero todavía no. Si es lunes y son las 21 horas, es el programa de Esteban. Sé bien que en la población tengo muy mala reputación, que me mueva o no me mueva, igual dicen que soy inquieta, aunque no molesto a las personas, si elijo un camino y lo sigo sola. Ay, ¿por qué no quiere la gente que una sea diferente? ¿Por qué no quiere la gente que una sea diferente? Todo el país de mí habla mal, menos los mudos, claro está. Buenas noches, queridos amigos y amigas, les habla Esteban Jauregui. Hoy el programa se viste de escenario con luz tenue y palabra filosa, porque vamos a recorrer la vida y la obra de un artista inclasificable, valiente y profundamente libre. Actriz, cantante, bailarina, directora, pionera del café concert, del cabaret y del teatro musical en nuestro país. Rompió moldes cuando hacerlo tenía un alto precio. El exilio, la censura, la resistencia y el arte como trinchera forman parte de una carrera inmensa, intensa y coherente, que atraviesa más de 6 décadas sin perder fuerza ni sentido. Hoy, en el programa de Esteban, la señora Nacha Guevara. Yo soy la Nacha, así me llaman. Es natural que un hombre tenga que tener
Pero hay quien dice no tiene nombre lo que hace esta mujer. Digo mi nombre sacando pecho. En realidad no tiene mucho que sacar. Se ha dicho todo de esta muchacha, se ha dicho todo. Todo menos la verdad. ¿Dónde has nacido? En Mar del Plata, que desde entonces es la ciudad feliz. Llegué una madrugada a la casa de mis padres hace 33 años de París. ¿Cuánto pesabas? 3 kilos 100. Bueno, la verdad es que hoy no pesa mucho más. Tal vez quieran saber qué estudios he cursado. Modesto y bochornoso 6º grado. Fui la primera de la escuela. Vamos, Nacha, ¿primera de qué? En pescarme la viruela. ¿Cuál es tu estado? Uy, es lamentable, pues he tenido 3 maridos sin casarme. Hay gente que lo encuentra reprochable, mas yo sé que mi moral es intachable. Fui bailarina, después modelo. He trabajado como actriz y soy cantante. Esta mujer es un ser muy especial. Hace de todo, pero todo lo hace mal. He trabajado en el Ditela bien amado. Será por eso que a ti te han clausurado. He actuado en el Maipo en temporada. Hasta el día en que la echaron a patadas. He triunfado en el estadio Luna Park. Todo fue bien hasta que empezó a boxear. Mi nombre es Nacha y en esta noche 1001 nachas verán aquí pasar. En una noche 1001 nachas verán de todo, todo menos mi bombacha. Tengan cuidado, no abran la boca y no respiren ni hagan ruido con las copas, porque entonces la diva se equivoca y rompe todo. La verdad es que es media loca. Noche de Nacha, la que llora y la que cacha. Nacha de noche, la que acaba soba o en coche. Nacha simpática, agresiva o seductora. Nacha anarquista, sexy, snobo, peleadora. Nacha la loca que no se calla la boca. Nacha la cuerda, aunque a veces diga mierda. Nacha es muy feliz y sin camisa. Nacha la pálida, crisálida y escuálida. Nacha viva, Nacha macha, cacha, vaya, colombina, viva, Nacha bicho, asesina o peregrina. La que canta sus endechas bajo muy distintos techos. Con su facha de muchacha, la que escucha, la que lucha. 1001 van a ver, es difícil de creer. Pero la Nacha es mujer, una caja de Pandora, y la caja se abre ahora. Señores, no les quepa duda alguna que aquí van a pasar las 1001 Yo nací en Mar del Plata, en un hogar muy humilde. Tuve una familia completamente disfuncional en todos los lugares donde miraba. No solo padre y madre, sino los tíos, los abuelos. No había ninguna estabilidad en esa familia. Cuando uno es niño lo absorbe, no lo critican, no lo evalúan, no se siente víctima. Eso es lo que hay y con eso se vive. Cuando vamos creciendo es cuando empezamos a sentirnos víctimas o por qué pasó esto. En la infancia tenemos todavía esa frescura, esa inocencia, bueno, de aceptar lo que sucede. Una familia con abuelo italiano, inmigrante, que llegó a la Argentina a los 14 años sin saber ni leer ni escribir, solo, con una abuela muy alocada, que era el escándalo como de los vecinos, porque era para su época muy lanzada. A ella no le importaba nada de la opinión ajena y en eso era una maestra. Y de algún modo, mucho más tarde me di cuenta que eso era el legado que ella me había dejado. Ella vivía su vida como a ella se le antojaba. Luego tengo una madre también, como todos. No tuve la mejor madre, tuve una madre maltratadora, tuve una madre muy difícil y tuve un padre abandonador que se fue cuando yo tenía 6 meses, se separaron y yo lo conocí recién a los 46 años. De modo que hay muchas fracturas desde muy temprano. Nuestra Anastasia querida, te damos la bienvenida al país
inolvidable, con fervor, con fervor. Ya era hora que viniera y que me los impusiera la moral, oh, y que la castradora ha de ser la directora del hogar. Repudiar el erotismo y barrer el comunismo. Ya no habrá veredas rotas si las perversas cocotas se nos van, se nos van. Basta de obreros protestones y curas con pretensiones de cantar al suprimir el striptease. Todos seremos felices sin cesar. Pero apareció un personaje, un amigo de la familia. Era un obrero de la construcción. Se llamaba Fausto Vega, el nombre más argentino que uno pueda imaginar. Él era una persona hermosa, físicamente era hermoso. Era un hombre grande, mayor, alto, delgado, con esas caras angulosas. Tenía el pelo blanco, los ojos azules, y era amigo de la familia. Un amigo raro porque no encajaba en esa familia. Él era naturista. Él hablaba de otras cosas de las que hablaba mi familia. Y mi familia no lo escuchaba. Cuando lo veían venir decían, uy, ahí viene el hinchapelota de Fausto. Pero el hinchapelota de Fausto era un ser muy especial. Y aunque mi familia nunca lo escuchaba, había alguien que lo escuchaba. Y era una niña de 4 años que sí lo escuchó. Tenía una mirada perdonadora. Esa persona no juzgaba como mi familia, no hacía comentarios cínicos, no criticaba. Era una especie de predicador laico de lo que él había aprendido. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla, porque uno nunca sabe quién lo escucha y dónde va a caer eso que uno dice. Esa relación, cuando nos vinimos a Buenos Aires, se perdió en el tiempo. Y la perdí y me olvidé. Mucho más grande, empecé a darme cuenta de la influencia que ese hombre había tenido en mi vida. Y todas las cosas que luego yo fui buscando, fueron cosas que sembró Fausto Vega. Muchos años más tarde, yo estaba exilada en España. Y una mañana me desperté pensando en Fausto Vega. Y tomé el teléfono y llamé a mi madre y le dije, ¿qué es de la vida de Fausto Vega? Y me dijo, Fausto murió anteanoche. Esa conexión estuvo siempre. Yo me emociono siempre que cuento esto, porque esa persona fue la única persona bondadosa que yo tuve en mi primera infancia. Pero lo importante es cómo esa conexión fue tan profunda, tan delicada, tan sutil, que rompió la barrera del tiempo. Y yo supe de algún modo cuando él se fue. De modo que mi primer maestro, porque mis maestros de escuela fueron todos espantosos, odié la escuela desde el primer día que fui. Fui una alumna mediocre todo el tiempo. Mi primer maestro es Fausto Vega. Para cuando me vaya no habrá amanecido, ni para el amor, ni para el olvido. Para cuando me vaya, la vida nos premia poniendo los sueños de penitencia. Niño de primavera, que un golpe de viento te quiera llevar, ponme un beso donde tengo el miedo y ponme otro beso donde nunca más, que me lleve el sol, que me lleve pegado a su
su andar. Para cuando me vaya no habrá amanecido, ni para el amor, ni para el olvido. Para cuando me vaya, la vida nos premia poniendo los sueños de penitencia. No tuve una infancia feliz. Era muy fantasiosa yo y seguramente me aislaba en eso, creando mis mundos propios. Lo que sí he descubierto, que en todos los artistas, y en especial los actores, que es el mundo que yo tengo más cercano, las infancias difíciles parecerían ser inevitables. Así que no hay que asustarse si uno tuvo una infancia que no es la de Disney. Es una manera, como cualquier otra, de entrar a la vida. Tuve la oportunidad, después de pasar una infancia y una adolescencia muy difícil, de participar y ser parte del Instituto Di Tella. Tuve la dicha de pertenecer a ese grupo y a esa generación. Si ella se las ha picado y la quita se ha llevado, junto con la máquina de afeitar, dejándote la pileta con los platos sin lavar y el azucarero lleno de sal. Cuando tu mejor amigo al otro día te llama y te dice vení a buscarla, uno se ríe y piensa, espérate un poco, Hortensia, vas a ver la que te espera. Un buen par de patadas en el culo, un buen castañazo en la cabeza, un puntapié en el medio de la nuca, te devolverá la primavera. Te aburrías, Hortensia, en la piecita, suspirabas, querías variación. De ahora en adelante, de enero a diciembre, contá con él para ofrecerte un buen par de patadas en el culo y la vida recupera su sentido. Cada mañana cuando estemos deprimidos, pasémonos el culo entre amigos. Lo que se le permitió a ese grupo en el Di Tella es equivocarse. Esa fue una época mágica, donde coincidieron cantidad de cosas que sucedían al mismo tiempo. Desde los Beatles, el viaje a la luna, Mayo francés, Andy Warhol, Angela Davis, Rosa Parks, la guerra de Vietnam y el Di Tella. Y no teníamos internet, no nos podíamos copiar. No había manera de, se me ocurre hacer una mesa y ir a buscar inmediatamente mesas. Y de ahí sacar una mesa. Eso no existía. Todo esto que les dije antes estaba pasando al mismo tiempo en todo el mundo. Pero no nos notificábamos al toque inmediatamente. Sí, sabíamos que había un Andy Warhol. Sí, sabíamos que el Mayo francés era importante, que estaba Jean-Paul Sartre, la Revolución Cubana. Sí sabíamos que el lema de la época era seamos realistas, soñemos lo imposible. Pero la búsqueda era individual. A pesar de que esa época era muy dura, porque había gobiernos militares y había represión, había pequeños huecos por donde filtrarse.
y hablar con la voz propia. Córtate el pelo, muchacho, ¿o es que acaso te pensás que en este país se puede ser distinto de los demás? ¿Qué es eso del pelo largo, la polera y el blue jean? ¿Qué es eso de ir al vitel, al sarao y al happening? La doble cero rechina los dientes. ¿Dónde está el valiente que la enfrentará con el pelo bien cortito y empilchado de confección? No tengas miedo de ir preso si el robo es tu ocasión. Aprende de aquellos hombres del revés y del derecho, que al pelo se lo peinaba con raya al medio en el pecho, que si preso los llevaban era por ser bien varones, cuchilleros o malevos, pero nunca maricones. La doble cero rechina los dientes. ¿Dónde está el valiente que la enfrentará con el pelo bien cortito? Del ladrón tenés licencia, pues no importa ser honrado, sino guardar la apariencia. No me vengas con la historia del retrato de abuelito, con la barba y las patillas, la melena y el copito. Córtate a la americana, termina con tu insolencia. No sabe que el pelo corto garantiza la decencia, ¿eh? La doble cero rechina los dientes. ¿Dónde está el valiente que la enfrentará? Córtate el pelo, muchacho, ¿o es que acaso te pensás que en este país se puede ser distinto de los demás? Tuve una juventud rebelde y aspiro a ser rebelde hasta el día que me muera. Y desobediente. No como una pataleta, sino como una rebeldía creativa. La rebeldía tiene que ser creativa, si no, no es rebeldía. Si no es me hago el malito y no quiero que cambie nada para seguir haciéndome el malito. No. El rebelde se rebela, crea circunstancias nuevas y siempre luego, si logra cambiar algo, ya encontrará contra qué rebelarse de nuevo. No sean cómodos, por favor. ¿Tienen alguna idea de lo que los hace felices? La libertad. La libertad es la eterna búsqueda. Y no estamos hablando solo de la libertad de los derechos civiles, porque eso, desde luego, eso es lo básico, lo elemental, lo que ya debería estar. Pero hay otra libertad, que se llama la libertad interior, y es la libertad de ser quien uno verdaderamente es. Y cuando escuchamos todos, desde que somos así, y nos van llenando de información, de creencias, y no hablo solo de creencias religiosas, de creencias acerca de la realidad, de juicios, de prejuicios, es muy difícil ser libre con esa carga que todos traemos. Pero tienen que saber que lo que fue cierto ayer no necesariamente es cierto hoy. Y ahí es donde comienza la libertad. La libertad de saber qué me pertenece y qué fue inculcado. En los 60s, nosotros nos cuestionamos mucho estas cosas. Había una juventud que estaba lista para eso. Había un público que estaba listo para eso, que era curioso, que buscaba espectáculos en lugares insólitos, que aunque no tuviéramos publicidad, aunque no tuviéramos marquesina, iban, nos buscaban, llenaban los teatros. En ese periodo fuimos libres. ¿Pagamos consecuencias por eso? Por supuesto. ¿Consecuencias duras? Por supuesto. Así que voy a seguir, digamos, de esa juventud revoltosa, revolucionaria, alegre, curiosa, valiente, desorejada, que hacía cosas maravillosas y hacía mamarrachos espantosos. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles
despodados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Oscurece cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, yo te nombro libertad. El exilio. Este momento generó muchas contradicciones. Empezó una sucesión de gobiernos militares. Y eso llega a extremos por los cuales ciertos artistas se ven obligados a irse del país bajo amenazas de muerte o bajo atentados, como en mi caso. Y donde muchas otras personas pierden la vida. Cuando me tuve que ir, yo tenía 33 años, 3 hijos, 2 separaciones, y llega una amenaza de las 3A, que es la Alianza Anticomunista, que era la Alianza Anticomunista Argentina, donde ya había hecho de las suyas, ya había matado gente, ya había amenazado gente, y llega una amenaza hacia la gente de la cultura. Y en esa primera lista aparezco yo con 4 artistas más. Nos dieron 48 horas para irnos del país. Y me ofrecieron una alternativa. Yo consulté con un periodista que averiguara si esa amenaza era verdadera, si era auténtica. Y cuando estábamos esperándolo en un auto,
bajó y dijo: la amenaza es auténtica. Ahora, si dejas de cantar Yo te nombro libertad, o de qué se ríe, señor ministro, te podés quedar. Yo estaba con mi tercera pareja, con Favero. Lo miré y le dije: vámonos, porque hoy me piden esto y mañana me van a pedir que me baje los calzones. Son esas decisiones que se toman sin pensar, sin que la mente intervenga. Si yo me hubiera puesto ahí a analizar, me voy, me quedo, lo que pierdo, los chicos, no conozco a nadie, a dónde voy, no tengo plata, no hubiera tomado nunca esa decisión. Y es la decisión más sabia que he tomado en mi vida. Así que con $350 y 3 hijos, nos fuimos. ¿A dónde? A Perú. ¿Por qué a Perú? Porque era para lo que alcanzaba el pasaje. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La historia tañe sonora su lección como campana para gozar el mañana. Hay que pelear el ahora para gozar el mañana. Hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Nada más lejano que Perú, de la vida que estábamos viviendo, de la vanguardia del Ditela, de la locura que teníamos. Nada más lejano. Así que fue una experiencia desastrosa, sumada a un terremoto que ocurrió a los 2 días de llegar, el día de mi cumpleaños, un terremoto 7.6, el más largo del siglo. No faltó nada. Estuvimos en una pensión espantosa, llena de cucarachas. La situación era francamente desesperante y no había trabajo por ningún lado. Y yo no podía, digamos, en ese mundo cultural de Perú en ese momento, ir a decir: mire, yo, ¿sabe qué? Con un librito bajo la... Yo canto canciones de Boris Vian, yo canto canciones de Georges Brassens, yo soy de la vanguardia diteliana. Entonces, en medio de ese desastre, recuerdo que un día me senté en ese camastro inmundo que teníamos y dije: esto no va a poder conmigo. Yo dije: esto no me va a vencer a mí. Estos hijos de puta no van a poder conmigo. Acuérdense lo que les digo en este momento. Yo voy a llegar a Broadway desde aquí. Si había algún disparate que se pudiera decir en ese momento, era ese. Yo llegué a Broadway. No sé cómo se tejen los caminos, pero yo llegué a Broadway. Y tuve la experiencia más extraordinaria profesional que yo pudiera haber tenido. Pero faltaba mucho todavía para eso. Así que primero fuimos a México, donde en las primeras actuaciones me tiraban maníes, me tiraban monedas, donde una vez que habíamos conseguido un trabajito, era para dar una charlita en una institución sobre los exilados, nos pagaban lo suficiente para poder pagar el supermercado. Y dijimos: vamos. Sucedieron una serie de calamidades, pero también
suceden cosas mágicas en circunstancias tan extremas. Apareció un grupo, quién sabe de dónde, eran montañistas, jóvenes mexicanos. Fueron muy contenedores y en un momento apareció una guitarra. Y Favero es un pianista. Bueno, como pudo, tocó esa guitarra. Y ahí estrené Te Quiero, esa famosa canción que después fue por todo el mundo. Se estrenó ahí, frente a 8 mexicanos sensibles, solidarios. Y una de esas personas, Miguel Monroy, era maestro de escuela y se hizo amigo nuestro. Y conociendo nuestra situación, nos venía a visitar a veces. Y antes de irse, sin que nadie lo viera, nos dejaba una porción de su modesto sueldo de maestro bajo el plato y se iba, sin decir nada. El exilio para mí es la experiencia de mayor aprendizaje de mi vida. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Harold Prince se llamaba el mago de Broadway. Harold Prince es el gran director del siglo XX. Bueno, él dirigió, no sé, Cabaret, Fantasma. Era un innovador. Y yo, todas las noches, sin saber todavía lo que era una visualización y toda esa cosa, en el exilio, cuando no me podía dormir, soñaba que, ¿viste ese ratito antes de dormir? Que me encontraba con Hal Prince. Y cuando yo estaba en España, se aparece la obra de Weber, Evita, y aparece la canción, No llores por mi Argentina. Entonces hay una pelea en España entre las compañías para ver quién graba la primera versión en español. Querían que la hiciera Rocío Jurado. Y yo tenía un director de compañía extraordinario que me ayudó mucho en mi carrera y que se divertía con lo que yo hacía, lo entendía. Y él vio que esa canción era importantísima que la cantara yo. Entonces hizo una gran pelea hasta que consiguió que yo hiciera la primera versión de No llores por mí. Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar.
lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré compartir la fe que quieras conseguir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, que necesito. Cuando vinieron las audiciones de Evita en Londres, recuerdo que recibí un llamado y me dijo: te llaman de Londres para que vayas a audicionar con Hal Prince. Entonces ahí se hizo el milagro. Fui, audicioné, lo conocí. Nunca tuve tanto miedo en mi vida como al salir a ese escenario. La audición fue extraordinaria. Él entendió inmediatamente lo que yo hacía. Te quiero decir que yo canté una canción que nunca podría haber estado en una audición, que es el Alegre Minuet. En las audiciones se cantan canciones muy convencionales. Yo no sé por qué elegí el Alegre Minuet. Hay hambre en Sudáfrica, secuestros en Beirut, tiroteos en Irlanda, y huelgas en Perú, la tierra está plagada de almas desoladas. Los rusos odian a los chinos a los cubanos. En Inglaterra odian a los yanquis, en Italia a los italianos. Y yo no quiero a nadie mucho que digamos. Bueno, esa era la canción. Entonces, cuando termina la canción, oigo una voz que no sabía que era la de él. Dice: ¿qué hace una canción como esta en una audición? Yo dije: cagamos. Pero dije: a mí me parece que es una muy buena canción. Es de Sheldon Harnick. Tiré el autor inglés, ¿viste? Americano. Y él me dijo: es una gran canción. Y Sheldon Harnick es mi amigo. La pegué, pero de casualidad. De ahí en adelante la audición fue muy fácil y la relación fue muy fácil. Y me invitó a su casa de Mallorca y ahí empieza la aventura esa. Así que tiene algo de mágico. Y de ahí empezaron a salir cosas como el Manhattan Theatre Club, que es un teatro muy prestigioso, donde hice una temporada. Después fui al Kennedy Center en Washington, hice otra temporada. Y tuve oportunidad de conocer, no sé, de hacer fotos con Richard Avedon, de entablar una relación con Andy Warhol, que me hizo una entrevista maravillosa. Así que fue todo como el sueño del pibe. Tiempos mejores, tiempos peores viví y estoy aquí. Champán a veces, otra cerveza o anís y estoy aquí. Caminando suelas gasté y en el camino también lloré. Mis ilusiones perdí y estoy aquí.
Con proletarios y con magnates viví y estoy aquí. Con uñas y dientes, claro que me defendí y estoy aquí. Tristes pensiones o el Waldorf Astoria, ahora ya sé que no existe la gloria. Odio y amor conocí y estoy aquí. A fines de 1983, con el restablecimiento de la democracia, Nacha vuelve a la Argentina. Yo quise venir a presenciar ese acontecimiento extraordinario. Fue un momento hermoso. Todo el periodo ese primero de la vuelta a la democracia fue un momento donde creímos que habíamos cambiado. Fue un momento muy especial. Fue como una primavera. Y nada, estuve esa semana, ahí me encontré con Osvaldo Papaleo y con otro empresario que querían hacer un espectáculo y traerme de vuelta, y ahí empezamos a hablar eso, y me fui. Y en el avión me agarró la nostalgia en el viaje y escribí Mi ciudad, ¿viste? Una vez hace tiempo, una vidente me dijo, a ver, dame la mano. La vidente me dijo, oh, tienes abuelo italiano. Ah, harás muchos viajes, vivirás muchos años, serás muy dichosa. Viajes, veo muchos viajes, todos bien sucedidos. Viajar, 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 ese es tu destino. A la vieja gitana miré de reojo y le dije, vamos, vidente, mírame de nuevo la mano y decime algo más, porque ¿sabes qué pasa? A mí, viajar me tiene harta. Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad. Las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Yo sé que Florencia es bella cuando salen las estrellas, pero quiero ver el cielo de las noches de Pompeya. Mi ciudad, las calles de mi ciudad, su brillo, su resplandor y esa humedad. Yo extraño mi ciudad, los locos de mi ciudad, que por Callao ven la luna rodar. En París hay lindos puentes, pero no es calle Corrientes. Mi ciudad, me voy para mi ciudad. Las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Que bien huelen los jazmines bajo el sol de Andalucía, pero yo extraño el aroma que hay en nuestras pizzerías. Mi ciudad, el río de mi ciudad, su brillo, su resplandor, su suciedad. Yo extraño mi ciudad, la gente de mi ciudad, que nunca se va a dormir para soñar. Los domingos en el rastro no son como en el abasto. Mi ciudad, me voy para mi ciudad.
Yo tuve la suerte de ser muy amiga de Federico Peralta Ramos. Él era un ser muy especial, distinto de todo lo que yo haya conocido. Era como un niño grande, alguien que no había perdido ni la frescura, ni la inocencia, ni el libre pensamiento de los niños. Era adorable. Y él elegía siempre, era obsesivo, así que elegía como un tema por velada, cuando nos veíamos. Y esa noche él vino con la idea de que nosotros, nuestra generación, era una generación de patitos feos. Y exploró esa idea durante toda la noche. Cuando me fui a mi casa, me quedé pensando y dije, ¿por qué no hacer una canción? La canción de los patitos feos. Crecimos inventando historias al revés, rompiendo una muñeca para saber qué es, o robando monedas en mesas de café. Fuimos los patitos feos por casualidad, nacimos diferentes a todos los demás. Fuimos al colegio, había que aprender, maestras viejas brujas con olor a papel. Trataron de enseñarnos la importancia del 3, la vida de algún prócer peleando sin parar, o cómo se acentuaba la palabra papá, mientras nuestros ojos soñaban con el mar. Seguimos estudiando aún sin comprender, porque nos explicaban que amar no estaba bien, que el sexo era basura para personas puras. Nuestras mentes ardían sin saber por qué, y así fuimos creciendo hasta los 16. En 1984 marca un retorno importante con el espectáculo Aquí estoy, que demuestra su crecimiento artístico y la asimilación de la experiencia internacional. Reedita y recopila sus trabajos discográficos en la Argentina, los de los años 60 y 70 y los de España. Publica su primer disco argentino en 9 años, Los Patitos Feos, con el que consigue uno de los éxitos más resonantes de toda su carrera. Y fue pasando el tiempo, que vamos a contar, ausencias, desencuentros, otros patitos muertos, soñando tantos sueños, viajando a la deriva, el hambre, la tristeza, la pena, la sorpresa de ver que en otras tierras, lejanas geografías, ser libre no era raro, y que un pobre patito podía ser amado. Los patitos lindos se fueron a bañar, y los más chiquititos nos quisimos quedar. Los patos más grandes nos quisieron pegar, y por ser distintos, por necesidad, nos hicimos cisnes para poder volar. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la plaza, Villa Miseria,
no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? En estos últimos meses, Nacha y Alberto Favero se estuvieron presentando en San Telmo en un encuentro que más que un show fue un recorrido por nuestra historia. Lejos de la nostalgia, su regreso se planteó como una celebración del arte hecho con alma y verdad, donde la música y la emoción se convirtieron en protagonistas de una ceremonia. Y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, desde el palo mayor de un barco que se va a pique, por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? Y la despedimos con una versión en vivo que hace junto a Elena Roger, de Mario Benedetti y Alberto Favero, ¿Por qué cantamos? Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que Y aquí termina el programa de Esteban dedicado a la señora Nacha Guevara. Tengan ustedes la mejor de las noches, les mando un fuerte abrazo a la distancia y será hasta la próxima. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizar. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y
porque el campo huele a primavera y porque en este campo era aquel fruto. Cada pregunta tiene su respuesta. Rock, blues y jazz.